Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más sobre memoria e identidad, ciclo académico sobre patrimonio cultural, un espacio creado por el Ayuntamiento de Playa del Carmen y el Instituto Municipal de la Cultura y las Artes. En los próximos minutos vamos a reflexionar sobre de dónde venimos y también cómo la cultura nos da identidad. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros al maestro y doctor Raúl Arístides Pérez Aguilar, quien durante 2 días estuvo compartiendo acerca de su conocimiento en 2 actividades diferentes, un taller y un conversatorio con los alumnos universitarios de la Universidad Quintana Roo, Campus Playa del Carmen, y la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya. Maestro, un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias, el placer es mío, muy amables por la invitación. Muchísimas gracias, maestro. Antes de pasar a las preguntas, me gustaría muchísimo hablar un poquito de una breve semblanza de usted. El doctor Raúl Arístides Pérez Aguilar es investigador, escritor y académico nacido en Chetumal, Quintana Roo, hijo de padres beliceños. Es autor de más de 50 publicaciones, entre ellas Estrategias para redactar y El habla de Quintana Roo, materiales para su estudio, además de ensayos sobre las influencias canarias, náhuatl y caribeñas en nuestro lenguaje. También ha incursionado en la narrativa en Los ecos nómadas y 1962, Motín de indios, una novela que tuvimos el placer ayer de conocerla y de también ver el tráiler. Ha sido reconocido con la medalla Gabino Barrera de la UNAM y la medalla Gonzalo Guerrero por sus aportaciones literarias y lingüísticas a Quintana Roo. Desde 2011 es miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua en Chetumal. Doctor, es un verdadero honor, repito, tenerlo con nosotros. Vamos a abordar 6 preguntas, si me lo permite. Iniciaremos con la primera. Adelante, claro que sí, con mucho gusto. Maestro, ¿cómo podríamos entender el concepto del registro del habla? Los registros son las manifestaciones lingüísticas de los hablantes, lo que en lingüística se llama actuación lingüística. Es la sonorización, digamos, de los pensamientos, la forma en que estos se convierten en mensajes de lo que siente, lo que piensa, lo que planea, lo que profiere el hablante, que pueden ser, y dependiendo bien de muchos factores extralingüísticos, estos mensajes importantes, básicos de la comunicación cotidiana. Los registros son precisamente estas manifestaciones de lengua en los que el hablante proporciona, sin quererlo, información de él, su grado de estudios, por ejemplo, su origen geográfico, su patrimonio cultural, su identidad lingüística. Es decir, si nosotros vamos y escuchamos que alguien dice achichincle, ese es sin duda mexicano, porque solamente en México se utiliza esa palabra. Pero si dentro de México oímos que alguien dice que su primo está colis, este es un yucateco, seguramente, posiblemente maya hablante, por ese tipo de manifestación, que puede ser en una plática formal, en donde sea, en un avión, en una cafetería, en una esquina, por teléfono incluso, en televisión, en radio, pero que está manifestando este origen geográfico de la gente, este grado de cultura que puede tener el hablante, y obviamente la temporalidad, incluso el sexo, independientemente del tono de la voz, obviamente, ¿no? Quizá palabras como lindo,
no es muy propio escucharlos en boca de algún hombre, pero en boca de mujeres sí. Y incluso las palabras malsonantes o altisonantes son más comunes en los hombres, pero también se da en las mujeres, sobre todo en las chicas jóvenes hoy día. Los registros nos permiten entonces clasificar un poco a los hablantes, ponerlos en una nómina en donde van a encajar por su forma de expresar, ¿sí? Allí, y que van a estar y que se pueden mover, obviamente, en los diferentes tipos de registros, dependiendo, obviamente, del oyente, de quién nos esté escuchando, de quién lo esté oyendo en ese instante. Esos son los registros lingüísticos, los registros de habla, los registros de la actuación lingüística de los hablantes. Qué interesante, maestro. Y ayer justamente, antier, abordábamos ese Sí, tema con los alumnos. Hizo un ejercicio muy interesante de cómo una frase puede sonar diferente o plantearse diferente de acuerdo al tipo de registro, los 4 que compartía. así es en efecto. Usted ha mencionado los 4 registros, que es culto, coloquial, popular y vulgar. ¿De qué manera estos registros revelan nuestra identidad, nuestras raíces y el entorno cultural en el que vivimos? Ayer en la conferencia una chica dijo, ¿de qué te toca? Así es. Ese famoso ¿de qué te toca? Muy, muy nuestro, muy particular, muy identitario. Ujú. Pertenece no precisamente a un registro culto, es quizá más bien un registro popular, en donde está presente eso, la herencia patrimonial que tenemos como hablantes. Es una forma que ya casi no se usa, yo tiene años que no la escuchaba, hasta ayer que lo dijo esta señora allí, que cuando llega a Playa del Carmen hace veintitantos años, se le hizo extraño escuchar esta forma de hablar, muy nuestra, muy particular de aquí, de esta zona, y que habría que ver y buscar todavía en registros antiguos para ver su origen. O sea, ¿a quién se le ocurre preguntarle, en lugar de qué es de ti, de qué te toca? Ese toca, tocar, pero no es el verbo tocar, sino como de una afectividad o de una afección abstracta, obviamente, en lugar del qué es de ti, ella o él, si se le pregunta a alguien. Estamos allí entonces presentes en una manifestación al menos en este caso de una identidad muy nuestra. Habrán otras formas, sin duda, ujú, que nos van a decir, sobre todo, estas van a ser en el registro coloquial y en el registro popular. Quizá en el registro vulgar sea pelaná. El Claro. pelaná, que es muy maya, que son voces mayas, que son muy, muy de la península, no se usan en otro lugar en el mundo más que en la península de Yucatán. O chocohuit, que también, digamos, es una forma vulgar de expresarse en maya. En, en español, bueno, pues tienen también su traducción en español, ¿no? Que todos conocemos, ujú, que no voy a decir ahorita, pero que son groserías en el registro vulgar. Son dos estos puntos nada más que toqué ahorita. Pero en los registros populares, pues está el de qué te toca, y el posiblemente eh, pasabio, pasabio en lugar de para saber. Es decir, por ejemplo, pasabio ni compro este coche que me salió muy mal. O sea, para saber que iba a salir así, mejor no lo compro.
que son formas muy populares. No entran en el registro oculto para nada, ¿no? El registro oculto es otra cosa un poquito separada de la realidad misma, porque se da generalmente en textos escritos. Así es. Pero la identidad quintanarroense se va a manifestar en estos dos elementos, en el coloquio y en la parte popular, sobre todo en la parte popular. Estas formas de barrio, de hablar, del el famoso chiquitipollo. El chiquitipollo, que es un una forma de expresión en tono de sorna, de burla, y que se aplica, obviamente, también con la pragmática. El chiquitipollo le hace uno así, chiquitipollo, chiquitipollo. Es una burla que le está haciendo uno al compañero de enfrente porque le salió mal la tarea, o porque le dio un guascop a alguien del grupo, o porque lo regañó su mamá. Incluso entre hermanos se utilizaba mucho este famoso chiquitipollo, que es el lero lero. Ujú. Sería el lero lero, digamos, del centro de México. O sea, lero lero, lero lero, o sea, es la burla que se hace hacia el otro que le pasó algo malo, ¿no? Claro. Y que se la pueden hacer a uno también, obviamente. Muy, muy de la zona, el chiquitipollo famoso. Es verdad, maestro. Y ahora que lo menciona, muchos de los turistas nacionales, por así decirlo, incluso también internacionales, cuando vienen con nosotros, quieren que les enseñemos este tipo de frases que acostumbran ya a escucharlo en plataformas como TikTok y quieren que nosotros les enseñemos más. Creo que usted ha de tener demasiados ejemplos, em, porque parece muy particular la forma quintanarroense, como le decimos algunas cosas, y muchos vienen eh, de mayismos. Así es. El habla quintanarroense tiene un sonido. ¿Qué elementos históricos o culturales hacen tan particular la forma de hablar de las y los quintanarroenses? Son formas heredadas que llegan, no sabemos cuándo, pero llegan aquí, obviamente, de muchas partes. Llegaron antillanismos primero en boca de los indios que trajeron de las Antillas, los españoles que llegan a colonizar con Montejo hacia los años 1540 y tantos, y que llegan por Campeche, luego se van a Mérida, Valladolid, Chactemal, en donde los corren, y que se van aposentando poco a poco en estas regiones con voces viejas. Ayer hablábamos, o antier hablábamos, ayer, de la levisa, de esta raya, de ese tipo de raya. Creo que es en maya se dice ba, un animal que creo que es, no estoy seguro, es el mismo que la raya. Es una raya, como son las rayas, con una cola que pica, con un punzón. Y que esa raya tiene una piel muy especial que cuando se seca tiene la textura de una lija y que se usa precisamente para lijar las mesas en la madera. Como deriva de Levisa, el quintanarroense, quién sabe quién fue, crea un verbo, levisar, de carácter puramente local. En el sur de Quintana Roo, yo le escuché muchas veces de Chetumal, de donde soy yo. Una prima me dijo hace algunos años, me dice, nosotras para ir al baile, primero teníamos que levisar todas las mesas del restaurante. O sea, ese levisar es de uso común, como lijar, como comer, de uso cotidiano. Hoy día esto ha caído en desuso, obviamente. ¿Por qué? Porque muy poca gente conoce la levisa. Nosotros somos terrestres, no somos marinos. Entonces, quienes conocen esto son los pescadores. Esa es una forma histórica que llega de las Antillas, por ejemplo. Todos los nahuatlismos llegan a Yucatán y de Yucatán llegan a Quintana Roo. Comal, zacate, sopilote, zapote.
tamal, etcétera, etcétera. Tenemos nosotros allí. Pero tenemos el asentamiento de una cultura milenaria que va a ser la maya. Entonces, de ahí nosotros vamos a tomar también en esta comunión de lenguas del siglo XVI, el castellano y el maya, en donde obviamente los mayas eran muchísimo más que los castellanos y que la lengua maya prácticamente era una lengua, era la lengua mayoritaria. Muy poca gente aprendió castellano, muy pocos, muy poquitos, porque los frailes se dedicaron a enseñar el castellano solamente a los hijos de los nobles. El pueblo en general, los plebeyos, nunca aprendieron castellano. Algunos que se aventuraban, dejaban el pueblo y se iban a Mérida, por ejemplo, ahí más o menos empezaban a masticar el castellano en el siglo XVI, XVII, pero obviamente seguían siendo mayoritarios los hablantes de maya. Esto se va a dar, esto se va a dar en Yucatán durante toda la colonia, 16, 17, 18, 19, incluso en el siglo XX todavía. La mayor parte de los pobladores armenios del estado de Yucatán, ¿sí?, hablaban más maya que español. Esto a partir de 1950 se fue reduciendo, hoy día está al revés. Si hace 100 años, por ejemplo, de 10 hablantes yucatecos, 9 hablaban maya, hoy día lo hablan 4. Es decir, ha habido un retroceso en ese sentido. El español está señoreando hoy día. Pero aquí en Quintana Roo sucedió más o menos lo mismo. Siempre fuimos nosotros un territorio muy inhóspito y poco poblado. Seguimos siendo un estado poco poblado. Claro, tenemos más población que Campeche por Cancún, por la ciudad. Pero obviamente la tradición lingüística maya se concentra sobre todo en el estado de Yucatán y en el estado de Campeche. A pesar de que en Quintana Roo hay más maya hablantes que en Campeche, Yucatán sigue siendo obviamente la cuna de estas cosas. Históricamente entonces tenemos esa, esa vena indígena que aflora en cualquier lugar, en cualquier estrato social de la sociedad de Quintana Roo. Y bueno, justamente lo que acaba de decir sobre el español y la lengua maya que conviven desde hace siglos en nuestra región, ¿cómo dialogan hoy ambos idiomas en el habla cotidiana del sureste mexicano y qué reflejan de nuestra historia compartida? Uy, pues entonces basta con platicar con alguien originario de algún pueblo, de alguna ciudad, de algún playense posiblemente en esta ciudad, de algún cozumeleño, en donde en sus formas de hablar nosotros nos vamos a dar cuenta de esa tradición y de esa herencia que tenemos. Las lenguas cuando se encuentran, mm, obviamente no es lo mismo el encuentro que se dio en el siglo XVI que se da en el siglo XXI. El maya hablante, cuya primera lengua es la maya, por ejemplo, de Chumpón, aquí cerca, que se encuentra en la primaria con el español. Ujú. Choca, obviamente, es un choque en el hablante pequeñito, en el niño, que va a ir adaptando poco a poco su propia realidad a estas dos lenguas. Obviamente va a preferir la lengua indígena porque la va a manejar mejor. Llegará a los 12 años, a los 12 años ya sabe español. Entonces se va a comunicar en ambas, quizá con sus papás en maya, quizá con sus maestras de la escuela en español, y cuando vaya a ir creciendo se va a comunicar más en español, pero la convivencia va a ser el resto de su vida. Nosotros que no somos mayablantes de origen, que hablábamos castellano o español, cuando nos encontramos con estas voces, mayas, quizá de niños que no nos acordamos realmente y no sabíamos los significados,
las usábamos poco. Pero conforme vamos siendo conscientes de lo que significa y de quién te lo dice y quien te lo dice hace que tú entiendas y a quien se lo dices tú haces que entienda precisamente porque estamos compartiendo el mismo espacio y la misma cultura. Ujú. Estamos ahí compenetrando, entonces realmente las hablas así se enriquecen. Es decir, la riqueza que podemos tener nosotros como hispanohablantes del maya, pues es eso precisamente, ¿no? La lengua española se nutre de todas las otras palabras de otras lenguas que tiene y que llegan a ella. Solamente en esta zona de la península de Yucatán, de México, es donde existe esta forma de hablar tan particular y la influencia que se da. Es decir, el español yucateco, que le llaman aporreado, debe este aporreamiento, digamos, a la fonética maya, que es muy ruda en ese sentido. ¿Por qué? Porque tiene cortes glóticos, porque tiene pronunciaciones muy ásperas, a diferencia del español, que es una lengua más musical, digamos en ese sentido, menos áspera en la pronunciación, más de música y de armonía, pero está presente y obviamente esto tiene siglos de existencia, que viene de atrás. Sí, el abuelo, el papá, el hijo del hijo, el nieto de ese hijo, y así sucesivamente se da por toda esa herencia que se tiene, porque de ahí parte todo. Es decir, los mayismos están en el español desde el siglo XVI. Obviamente, la gente que habla maya, que sigue hablando maya, tiene muchos préstamos del español, que no existen en maya. Por ejemplo, la palabra credencial en maya no existe. Entonces, cuando van al INE, aunque no hablen español, dicen credencial. Es verdad, maestro. En su investigación del habla, de la influencia del Caribe, Belice y las Islas Canarias en nuestra lengua, ¿de qué manera el habla quintanarroense conserva huellas históricas de esos lugares y de los procesos migratorios que nos dieron origen? Hay muchos todavía en Chetumal al menos. Aquí en Playa, la influencia canaria no llega. Y si llega, llegará en las hablas de algunos yucatecos, por ejemplo, usar la palabra enchumbado por empapado. O decir, este, mm, enchumbado yo creo que sería la palabra más usual, digamos. Existen muchos apellidos en Chetumal portugueses. Los Sousa, por ejemplo, los Coello, son apellidos portugueses. Y son apellidos portugueses porque los canarios que llegaron a Bacalar en el siglo XVIII, muchos de ellos así se apellidaban. No se sabe en realidad, no hay una lista. No sé si exista, la verdad, yo la he buscado, pero nunca la he encontrado. La lista de quienes llegan a Bacalar con los apellidos. Me imagino que llegaron algún Sousa, algún Coello, Vieira, por ejemplo, que son familias en Chetumal, ujú, y que son de origen portugués. Estos portugueses, como yo dije ayer en la conferencia, fueron los primeros que poblaron las Canarias y dejaron allí muchas palabras, entre ellas estos canarismos que nosotros conocemos hoy día y el significado que tienen estas palabras. Por ejemplo, quizá otra de las palabras más usadas, canarias, obviamente con el significado de lo que el significado que tiene en Canarias, es la palabra bulto. El bulto, que es precisamente la bolsa de la mujer, la mochila, el morral donde se guardan cuando se va al mercado, eh, la mochila que se carga en la espalda, el bulto, el famoso bulto que está allí presente y que es un canarismo. Ujú.
De los canarios tenemos, como dije ayer y mostramos ayer, varias formas que todavía se conservan, posiblemente hilera en lugar de hilo, bulto, el famoso enchumbado, abanar en lugar de abanicar, eh, palabra poco usual realmente, gandido en lugar de tragón o comilón, muy poco usada. La he escuchado yo hace muchos años que no la oigo. Ujú. En las hablas espontáneas que pueden salir allí. Pero bueno, creo que están presentes allí, en este caso de las Canarias, que es una de las influencias. Yo hace 10 años más o menos publiqué un artículo en una revista española en donde doy precisamente noticia de esta herencia canaria que nadie la había documentado en México. Y le gustó mucho a la gente porque habían estudios de canarismos en el Caribe, en Puerto Rico, en Cuba, en Dominicana, en Colombia, en Venezuela sobre todo, pero no en Yucatán, no en México. Yo esas palabras bulto, enchumbado, enjillado que manejaba mi mamá cuando se enfermaban los pollos, decía este pollo está enjillado, Que es como... enfermo. Ok, En maya se dice tonan, ok, está tonan, está ok, tonto, ok. está enfermo el pollo. Generalmente los pollos, porque teníamos pollos en la casa. Esgarrada, que era el escupitajo, rebumbio, novelero, son palabras que yo oí de niño, herencia de mis padres. ¿De dónde las tomaron mis padres? Me imagino que de sus padres también. Y esos padres, de sus padres, de mis bisabuelos, que eran de Bacalar, y allí sí habían mucho canario. Mis abuelos se van a Belice, mis bisabuelos se van a Belice de Bacalar. Allí nacen mis abuelos, al menos mi abuelo paterno, que mi abuela materna, la esposa de ese abuelo paterno, era de San Pedro. Eh, pero esa es otra historia. Generalmente son hijos de yucatecos, todos ellos. De los 4 abuelos que yo tenía, uno era mexicano nada más de Cozumel. En fin, esas herencias entonces tenemos también de las Antillas. De las Antillas, bueno, tenemos muchas palabras que se utilizan no solo en Quintana Roo, sino en el mundo hispánico se utilizan jaiba, papaya, hamaca, posiblemente tabaco, ceiba, cayuco, cacique, levisa, obviamente. Esa sí es muy, muy nuestra. Y no sé, quizá unas 30 palabras más de origen antillano que tenemos acá y que nos dan color al habla quintanarroense. Muy particular. Qué interesante, maestro, ahorita que decía la palabra hamaca, porque es tan nuestra, Ujú. pero el origen no necesariamente surgió aquí. No, esa viene de las Antillas. Posiblemente es de origen taíno, de los indios taínos que se acabaron, que los acabaron. Los mataron los españoles o murieron por enfermedades. Oh, muy bien. Wow. Muy bien. Cada región tiene palabras que la definen y nos llenan de orgullo. Desde su perspectiva, ¿qué palabras o expresiones de Quintana Roo podrían considerarse verdaderos tesoros lingüísticos? Pues eso del que hablábamos no hace rato, del que te toca, de qué te toca, el famoso chiquitipollo, que se me hace muy padre. Chiquitipollo, chiquitipollo. Tenemos, por ejemplo, en Chetumal la palabra balance. La palabra balance tiene un significado muy particular en esa zona del estado, que significa el resto de algo. Es decir, si yo te debo 300 pesos y te digo, te voy a pagar 200 y el balance te lo doy en la quincena, o sea, esos 100 pesos es el balance, es el resto. Y esto se usa cotidianamente. El ejemplo que yo uso es de una nota de radio, de una noticia de radio, en donde dice el reportero
que em, la zafra de este año va a ser de tantas toneladas y el balance se dará el próximo marzo. Ese balance es el resto precisamente y al parecer todo el mundo le entiende como tal, ujú, que son formas muy específicas. No sé de dónde provengan, pero en Chetumal se usa así como tal. No he encontrado en otro lugar que se use con ese significado la palabra balance, porque uno va al diccionario y ese significado que te estoy dando no aparece. No, aparece un balance financiero, por ejemplo, etcétera, o el balance de la balanza, Del equilibrio. precisamente del equilibrio, pero no es eso precisamente, sino otra cosa distinta. Ese sería, junto con el chiquitipollo y el de que te toca algo muy, muy nuestro. Está también el martillo, este martillo que es el taxista que maneja un coche, pero del que no es dueño, que es muy, muy de nosotros. Es verdad. Tenemos otras formas lingüísticas que se usaban en el sur, por ejemplo, eh, en el juego de canicas, por ejemplo, hay muchos de ellos que son quizá anglicismos que no llegan de Belice. Em, lips. Lips, por ejemplo, es cuando uno tira la canica. Cuando uno va a tirar la canica, pero a veces se te cae, tiene uno que decir lips. Lips antes de que alguno de los otros contrincantes diga Gosiaf, porque si se te cae y alguien dice Gosiaf, ya no la puedes mover, pero si se te cae y tú dices lips antes que cualquiera, puedes volver a repetir él. Son formas de expresión que no sé si se usan todavía, la verdad. La niñez hace muchos años que la dejé y no me he acercado a los niños que juegan canicas en la calle hoy día, que son muy pocos, por cierto. Habrá que ir a los pueblos. En las ciudades las canicas no sé si jueguen todavía los niños con canicas. Yo a mi hijo le enseñé a jugar canicas en el patio de la casa y muy pocas veces, porque somos otra generación. Todavía mi generación jugábamos en la calle canicas y teníamos muchas formas de decir esas cosas. Otras formas de expresión muy particulares en esas zonas, te digo, son, incluso en Yucatán, porque somos parientes de ellos, es el bulto famoso y el novelero. El novelero es este fisgón que anda buscando cosas, a veces sin permiso de alguien. ¿Como un chismoso, más o menos? No, Ok. anda buscando cosas físicas. Oh, ya. Novelero. Hace muchos años que escuché esa voz en boca de un primo que me dijo que es que mi hijo es bien novelero. Dice, el otro día se metió allá a la cocina y estuvo buscando cosas allí. Esa es precisamente la parte, el significado de esas voces. Es un canarismo que tenemos allí nosotros extraviado. Los curvatos, por ejemplo, en Chetumal, la voz existe todavía, pero el referente ya no. Los curvatos eran unos toneles de madera en donde se almacenaba el agua de lluvia en Chetumal cuando no había agua corriente, cuando no existía capa ni el alcantarillado de la ciudad. Entonces, cada casa tenía su curvato. En mi casa hubo un curvato pintado de verde y blanco, como está pintada mi casa de toda la vida y sigue pintada todavía mi casa de madera en Chetumal. Y allí almacenábamos el agua de lluvia. De la, de las aguas que teníamos un caño, una canaleta que iba hasta la parte de atrás, en donde estaba el tinaco, y ahí depositábamos el agua en ese tinaco de madera hecho,
el famoso curvato, que son herencias de la colonia británica de Belice. Muchas casas, cuando se funda Valle Obispo en 1898, fueron llevadas casas completas y curvatos desbaratados de Belice hacia México y ahí se rearmaron y se hicieron Oh, qué todavía. interesante. Hoy día no sé si tenga Chetumal todavía algún curvato. Todavía hasta hace algún tiempo existía uno allá en las calles de la Otompe Blanco y la Juárez, pero creo que lo quitaron. El maestro, ahorita que mencionaba acerca de los juegos, la importancia también de cómo desde pequeños esto influye. Yo recuerdo que cuando venimos de Veracruz, yo muy chiquita de 5 años, me decían, vamos a jugar a la pesca pesca o al busca busca. Y yo decía, el pesca pesca, busca busca. Y me imaginaba un pescado y no, era el pesca pesca, era las atrapadas, como yo lo conocía. Ajá. Eso también podría ser considerado un tesoro lingüístico. Así es, en la garra-garra o la pesca-pesca, Ujú. ujú, Oh, muy en la bien. busca-busca, que era de las escondidillas. Ujú. Estaba, por ejemplo, la tamalada también, que lo que es el burro tamalero en el centro, o la chácara, que es el avión. Sí, claro. La chácara también, que es es un léxico patrimonial muy nuestro, como la picasombra, por ejemplo, también esta lagartija pequeñita, que no sé por qué le llaman picasombra, pero bueno, así se conoce allí. Los zampopos, que son las hormigas arrieras, las grandes, rojas, se le nombra zampopos. Y el suncho que es el malvavisco también, que son formas muy patrimoniales, muy nuestras, y identitarias sobre todo esto, parte de la cultura de años que tenemos nosotros aquí. Muchos de ellos están ahí. Qué interesante. Maestro, ¿por qué es importante reconocer y respetar nuestras variantes lingüísticas locales y además valorarlas? Pues la valoración queda en cada quien. A veces no existe la conciencia de la importancia que tiene la comunicación y de estas formas patrimoniales, tanto su conservación como su revitalización en un momento dado, que es muy difícil, pero sí es necesario, creo yo, sobre todo ser consciente de esto. El hablante de manera general toma la lengua como un vehículo de comunicación, como lo que es precisamente, que es el vehículo más eficiente y eficaz de la comunicación. Y al mismo tiempo le da muy poca importancia a esto, pero debe de ser al revés. Yo creo que estas formas patrimoniales, estas formas que nos dan identidad, ¿sí? Deben de ser promovidas en las escuelas, ¿sí? Deben de estar presentes allí como formas de una tradición vieja, obviamente, que tenemos allí. Quizá no sepamos su origen porque pertenecen, como te decía yo, al coloquio y a la forma popular, a los registros. No hay, o al menos muy pocos, en donde se pueda documentar en textos estas voces. Este el caso, por ejemplo, de que hablaba yo ayer de estar a pre. Estamos a pre. No hay registros escritos de estar a pre. El cordiam, el cordiam es un corpus lingüístico que se llama, por sus siglas, corpus diacrónico o histórico del español americano. Por eso está la AM. Ese cordiam tiene millones de documentos en donde, obviamente, están escritas muchas palabras en español desde los siglos XVI al XXI. ¿Y sabes en cuántos documentos aparece estar a pre? En ninguno. En En uno. uno solamente,
de un escritor sudamericano, 1940 y tantos aparece, en donde él escribe, estamos a pre, tan, 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 tan. Es el único texto escrito. ¿Por qué no aparecen? Pues porque son del coloquio. Son formas populares no documentadas. No documentadas. Entonces, es difícil saber el origen. El origen lo dije ayer, del Prest famoso que llega a Campeche. Y la primera documentación es del siglo XVIII. Pero yo investigué y ese estarapre se utiliza todavía en Asturias y en Galicia. En ninguna otra parte de España. Ni en la forma, ni digamos en lo que es Castilla la Vieja y Castilla la Nueva, que son las regiones centrales de Castilla, la Vieja en el norte y la Nueva en el sur, lo que es Andalucía, pegado a, a- a Portugal. O en Extremadura, un poquito más arriba, lo que era antes el Reino de León. Pero Asturias está arriba y Galicia está arriba de Portugal. Esas son las partes nórdicas en donde aparece estar a pre. Estamos a pre. Ese día que yo escuché de este hombre que les comenté el otro día en el Oxxo, me sorprendió. La verdad, tenía yo añísimos de no escuchar a alguien que espontáneamente dijera eso. Estamos a pre. Ya estamos a pre, le dijo al chavo. Dije, wow. Y por eso le pregunté a este hombre. Eso yo lo tengo documentado en un texto que espero publicar pronto, porque son formas de rescate de este patrimonio, de este léxico patrimonial que tenemos. No sé si en Yucatán se use todavía. No sé si en Campeche se use todavía. Posiblemente, posiblemente. Es cuestión de meterse por allí y vivir un tiempo, pero a lo mejor nunca la escuchas. Depende, porque en realidad son formas ya no novedosas, son formas viejas que pertenecen a mi generación, por ejemplo. Quizá de los que tengan hasta 50 años todavía la usen, pero de los de 40 para abajo lo dudo. Menos los chicos de hoy día, preparatorianos. Uno les dice estar a pre y dices, ¿what? ¿Qué es eso? No conocemos nada por el estilo. Pero esa es la importancia que tenemos nosotros de que esto permanezca. No va a ser para toda la vida. Las formas cambian. En la lengua, muchas voces terminan olvidándose. La palabra toller, por ejemplo, que aparece en el Cid en el siglo XII y en otros poemas castellanos de los siglos XIII y XIV, la palabra toller ya no se usa. La palabra toller significaba quitar. Hay una pieza, un pequeño poema del siglo XIII en castellano, en donde se llama La disputa del cuerpo y del alma, en donde se enfrentan el cuerpo y el alma recriminándose y cada quien se está echando la culpa de los pecados que cometieron en vida. Ahorita ya el cuerpo está muerto y el alma es una paloma. Y la paloma, el alma le reclama al cuerpo, ¿sí? Que esté en el infierno por los pecados que cometió el cuerpo. Y el cuerpo le dice al alma que él pecó porque ella quiso que pecara. Y le dice, ¿non ves que ahora non me puedo toller estos gusanos, non me puedo toller que comen las carnes del mi criamento? Le dice el cuerpo al alma. Traducido decir, ¿no ves que ahora no me puedo ni quitar estos gusanos que me están comiendo el cuerpo? Es lo que le dice y le reclama. Este toller ya no se usa, se murió desde hace mucho. Así va a pasar con las voces que hoy día, en siglo XXI, no usamos. El español va a seguir evolucionando como tal. El español que nosotros hablamos hoy día, dentro de 1000 años, va a ser una lengua diferente, completamente. Por regla general, las voces,
las palabras, cuando evolucionan, tienden a hacerse más cortas. O pierden la parte final o pierden las formas internas átonas, es decir, las que no tienen acento. ¿Sí? Por ejemplo, la palabra palabreando, palabreando. Aquí la sílaba tónica es breando, palabreando. Pala, ese la posiblemente vaya a desaparecer, al menos la A. Entonces sea palbreando. Posiblemente la O final se pierda. Entonces sea palabran. La D ya no se va a escribir, entonces sea palabran, palabran. Quizá dentro de 1000 años. Lo que hoy día es palabreando, sea palabran, y así se puede aplicar leyes fonéticas a todas las palabras del español. Por eso es importante usarlas. No van a ser para toda la vida, van a cambiar, seguramente. Wow, qué interesante dato. Bueno, maestro, a manera ya de conclusión, ¿qué podemos hacer como sociedad para salvaguardar y transmitir las palabras que nos identifican como caribeños y quintanarroenses? Enseñarlas. Enseñarlas en la escuela. Hacer una especie de léxico particular, único, en Quintana Roo. De eso yo me voy a encargar, de publicarlo. Y ojalá el gobierno tome cartas en el asunto para que se distribuyan en pequeñas cartillas como formas patrimoniales de un léxico que no debe morir, no debe olvidarse, debe seguirse usando, porque es el referente de nosotros. Las cosas no desaparecen. Una mesa como esta va a estar siempre, obviamente, presente porque tiene un uso específico y el nombre que la nombra también. Si desaparece el objeto, desaparece la palabra, pero ¿cuándo va a desaparecer una mesa? Difícilmente. Mesa es una palabra que puede vivir y que va a vivir más años que palabrando, porque tiene 2 sílabas. Mesa. Y quizá en los años la articulación de la A sea menos sonora y se diga mesa, mesa, y así se quede en español, pero la palabra no va a desaparecer. Quizá nunca. Por el resto de la vida de la lengua española, 2, 3000 años más, va a seguir siendo mesa. Si el objeto sigue. Si no sigue, entonces se puede desaparecer, pero difícilmente creo que desaparezca de la sociedad una palabra como mesa. La palabra luna, por ejemplo, te pongo el ejemplo, existe desde hace miles de años en latín. Y luna se decía luna, como se dice hasta hoy día. No ha perdido nada, no ha cambiado nada. Otras sí, han cambiado muchísimo. Pero bueno, son cuestiones de uso, sobre todo. Y nosotros como quintanarroenses, esto que nos da identidad, se debe salvaguardar. Y por eso digo yo, se debe de enseñar en las primarias. Se debe de imprimir este pequeño vocabulario quintanarroense en una cartilla pequeña que se le entregue a todos los profesores de preescolar y primaria en el estado. Entonces, ahí está la labor. Eso es una labor de difusión y tenemos que hacerlo para preservar precisamente parte de la identidad nuestra, porque esto es lo que nos identifica. Independientemente de el turismo, las playas, independientemente de un himno, de un escudo, de una música, la lengua está ahí, es parte de nosotros y es lo que nos da identidad, es nuestra forma de hablar. Esto es lo que nos identifica y nos hace únicos, irrepetibles,
aquí y en el mundo. Esta es nuestra tarjeta de presentación. Si no lo hacemos, pues no, tendremos una mortandad lingüística de la que posiblemente nos vayamos a arrepentir. Tenemos nosotros que ser firmes en este sentido y preservar estas voces porque es patrimonio de nosotros, es parte de nuestra identidad, de nuestra cultura, de nuestra forma de ser. Es una herencia que nosotros heredamos, ahora sí valga la redundancia, y que la vamos a heredar a los hijos, a los nietos y a los demás que vengan. Y si esto se hace por escrito, qué mejor que esté esto presente. Vamos a tratar de que esto se lleve y de que sea una política pública para la preservación de nuestra cultura, de nuestra identidad, ¿sí? Que no debe morir. Exactamente. Wow, qué interesante, maestro. Muchísimas gracias por todo lo que nos ha compartido. Y bueno, es así como llegamos a la parte final de este episodio sobre memoria e identidad, ciclo académico sobre cultura. Y bueno, muchísimas gracias también a las universidades que se han sumado y han colaborado con nosotros: la Universidad de Quintana Roo, Campus Playa del Carmen, la Universidad Tecnológica Riviera Maya y la Universidad Benito Juárez García. Así es como llegamos a la recta final. Muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima.